ajeno. Y frente a eso, lo que estamos viendo es que hay una avalancha para Latinoamérica que viene, primero, en los encuentros mundiales de los años 90 en educación, segundo, que pone la evaluación como el punto fundamental para referirse a la calidad, que inaugura una noción de calidad que nadie la suscribiría, pero ellos sí, que calidad en los resultados de las pruebas. Y tercero, que comienza a montar para los colegios un dispositivo en términos de lo que se debe aprender y lo que se debe enseñar para una reforma curricular de hecho, que recorta la formación integral y nos deja únicamente enseñando ciencias, matemáticas y lectoescritura. Ya hay una sigla que se llama STEAM, que la están volviendo como que eso es lo que hay que hacer. STEAM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Y ya hay cursos para prepararse en STEAM. Raúl Mejía denunció eso y se retiró de conciencia del programa Ondas porque querían cambiarle el formato. Entonces, frente a eso nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? Estamos proponiendo, por lo menos desde la Pedagógica Nacional, que volvamos a pensar en la pedagogía crítica. Y que la pedagogía crítica tiene por lo menos 5 características que nos permitirían por lo menos volver a posicionarnos como sujetos éticos, pedagógicos y políticos frente a esa avalancha. Yo a veces pongo la figura del péndulo. El péndulo es como un péndulo que está corriendo, pero cada vez nos va corriendo más, nos está sacando del reloj, man. Si nosotros nos dejamos, todo lo que viene de fuera nos borra. Entonces ese maestro que quieren poner ahí es un tipo que obedece, que es cada vez más funcionario y que le juega a los incentivos, a los estándares, a la prueba, ¿cómo se llama eso?, a la contabilidad, al pago por mérito, y ese no es el maestro que hemos construido en el 21 siglo. Entonces hay que ponerle una fuerza desde aquí que por lo menos pare eso que viene de fuera y los obligue a que aquí hay resistencia. O sea, que no es que van llegando a la escuela sin pedir permiso y nos van metiendo un lenguaje que no es de nosotros. Y ya los maestros terminamos hablando de competencias, estándares, la evaluación externa, luchando por subir en el nivel de no sé qué. ¿En qué momento nos cambiaron el cerebro? ¿En qué momento nos cambiaron el lenguaje si el lenguaje es vital? Somos el lenguaje. Si nos cambian el lenguaje ya no somos lo que éramos. Un maestro que no tiene historia, que no tiene memoria, que no se reconoce en una comunidad de saber, pues no tiene identidad. Si no tiene identidad, cualquiera lo puede reemplazar, entonces se vuelve desechable. Entonces, por eso decimos que habría que poner una alternativa que pensamos que desde la pedagogía crítica funciona. Termino para acá. Desde la pedagogía crítica se puede resumir algunos puntos claves, que es los que hemos trabajado con Piedad Ortega y con otros compañeros. Primero, es una educación centrada en los contextos. O sea, uno no puede educar como si los estudiantes fueran invisibles y lo único que importa es el objetivo o la competencia o el indicador o el estándar. No, la educación es fundamentalmente un fenómeno cultural, entonces se necesita quiénes, usted y yo, los saberes, el contexto, la cultura, el lenguaje, la negociación colectiva, el diálogo de saberes, el respeto, la tolerancia. Eso supone un ambiente humano, no una máquina mandando a decir simulacro de pruebas PISA. Eso no tiene sentido. Primero, una educación que reivindica los contextos. Segundo, la formación del sujeto ético y político. Y en eso hay que plantear la discusión. La educación es política y la pedagogía es política, porque la pedagogía piensa una sociedad con unos valores y educa en esos valores que la sociedad considera importantes. Si no fuera por eso, entonces cualquiera podría educar, o no se necesitaría la educación. Formación de sujeto ético y político. Tercero, formación en pensamiento crítico. Lo crítico no quiere decir criticarlo todo, porque yo soy muy crítico. Crítico es ir a las raíces. ¿Dónde se originó lo que está ahora vigente? ¿Por qué hemos llegado a ser lo que somos?
qué es lo que ha pasado para llegar a asumir esta realidad como algo natural cuando es social. O sea, nosotros aceptamos la pobreza, la inequidad, la corrupción, la violencia, el atropello, la politiquería, como si no, es que somos así, man. No, eso no somos así, eso en algún momento comenzamos a permitir que la educación se saliera de nuestra responsabilidad, dejara de ser una responsabilidad de los padres de familia, que fuéramos aceptando la pobreza, la inequidad, la vulnerabilidad, la violación de derechos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea que un pensamiento crítico es aquel que se pregunta por las condiciones que permitieron la exclusión, la vulnerabilidad, la violación de los derechos y toma distancia frente a esos aparatos para decir las cosas se pueden transformar, si así han sido hasta ahora también pueden ser de otra manera. Entonces hay que formar en ese espíritu al estudiante, que no acepte lo que llamaría Freire conciencia ingenua. El cuarto sería una educación para la democracia. La democracia entendida por lo menos como lo entendía Estanislao Zuleta, que es poder vivir productivamente en medio de las diferencias. En medio de las diferencias, no a pesar de ellas, no tomarlas como amenazas, sino democracia es fundamentalmente un entorno de humanidad. O sea, somos humanos, nos hacemos más humanos interactuando con los humanos que tienen otro tipo de riqueza humana, y entonces compartimos con todos para ir haciendo un proyecto que en el fondo podría ser hasta medio platónico, porque es una catarsis de ir volviéndonos más humanos. O sea, un estudiante que termina licenciatura es más humano, hace maestría es más humano, sacó doctorado, uy, los más humanos. ¿Por qué? Porque ha trabajado sobre ella misma para hacer de su propia existencia algo bello. Está más, sí, bacán. O sea, si no reconocemos el valor de la educación para hacernos más humanos, eso es lo que esperaría, maestro. Los griegos decían, busco la verdad para ser mejor, y siendo mejor, hago mejor la ciudad. ¿Sí? Epistemología, ética y política. Busco la verdad para ser mejor, pero siendo mejor, hago mejor la ciudad porque yo vivo en la polis. Y por último, ¿cuáles eran? Ya dije, contexto, sujeto político y ético, crítico, democrático y investigación, acción participativa. O sea, hay muchas alternativas para recuperar esa línea de Fals-Borda, para recuperar la posibilidad de que de una manera organizada se puedan visualizar los problemas, se puedan compartir las interpretaciones, se puedan organizar las acciones y se puedan mirar las transformaciones que se necesitan en un entorno siempre en espiral para comenzar otra vez a ir mejorando las cosas. Si por lo menos tuviéramos esos elementos en nuestra educación, ese trabajo que se hace en colectivo. O sea, nosotros deberíamos de poder aquí, en Red Estrado, estarnos reuniendo para proponernos tareas que nos permitan, con el aporte de todos, ir construyendo pedagogía desde abajo. Claro, hay que leer los clásicos y hay que admirar a todos los que han teorizado, pero es que la pedagogía es fundamentalmente el resultado de una praxis, de una reflexión sobre nuestra propia acción docente, y en ese sentido construir pedagogía desde la práctica, desde la reunión de lo que hacemos, desde la puesta en común de nuestras inquietudes, sería ir armando, pero en colectivo, y ahí es donde estamos con Red Estrado. ¿Cómo hacer para entusiasmarnos un grupo? ¿Por qué la pedagógica? Porque queremos que sea un producto plural, como lo es el movimiento pedagógico, plural. Plural es que no tiene un dueño, o sea, esto no es del Partido Comunista, ni del MOIR, ni de la profesora Piedad, no. Lo que estamos diciendo es, unámonos los que tengamos los mismos interrogantes, los que estemos de acuerdo en esos 5 puntos básicos, si quiero, pues. O sea, manifiesto de la Red Estrado, 5 puntos. Todos los que estén ahí, vengan aquí. Pero ahora hablemos de la organización. Tiene la palabra la profesora Ávila.